Ya comenzamos nuestra clase 24 de nuestro curso de cálculo 2. Esto es de conocer nueva técnica o nueva estrategia para calcular algunas integrales. Eh, Hoy o en esta sesión veremos la integración por parte y la integración de funciones inversas, ¿no? Eh, que también, bueno, va a ser una aplicación de esta integración por parte. ¿Qué entendemos por la integración por parte? Bueno, es un teorema que nos permite calcular la integral, ¿ya? O reexpresar la integral de un producto de dos funciones, ¿sí? En donde una de ellas la reconocemos como una derivada, ¿sí? Eh, la expresamos como la diferencia entre las dos funciones, entre el producto de las dos funciones evaluadas en los extremos del intervalo, y otra función integral, o sea, otra integral en la que aparecen las mismas dos funciones, pero fíjese que ahora se cambian los roles de quién reconocemos como derivada y quién no está derivado, ¿ya? Entonces, básicamente, esto pasa por pensar en la regla de la cadena cuando derivo el producto f por g, ¿sí? Cuando derivo f por g, si lo recuerda, es la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera, ¿sí? Em, y luego y ya en este paso calcular las integrales, ¿sí? La integral, si integro entre a y b, me quedaría la integral de esta f por g derivado igual a la integral, por propiedades de la integral, esto queda como la integral de f' g más la integral de f por g', ¿cierto? Aquí el primer teorema fundamental del cálculo, eh, el primero, no, sí, puede ser el primero, puede ser con el segundo sí, también, ver el tema de las antiderivadas o de las integral de la, no, es el segundo, perdón. Eh, la integral de la derivada es la propia función, entonces esto queda f por g igual a la integral de f g más la integral de f por la derivada de g, ¿ya? Entonces aquí uno podría despejar, necesito f por la derivada de g, que sería este término, ¿sí? Em, la integral de f por la derivada de g me quedaría como f por g menos la integral de f' g, ¿ya? Ahora, yo no puse en ninguna parte los límites de integración. Entonces, ¿cómo influye incluir los límites de integración aquí? Em, bueno, todas las integrales quedan entre A y B, entre A y B, A y B. ¿Ya? Aquí queda entre A y B, ¿sí? Oh. Y esta expresión, f por g, ¿ya? Por nuestro teorema fundamental, ¿cierto? F, g entre A y B, derivado, va a ser como f por g es la eh, antiderivada de la derivada de f por g, entonces esto va a ser f por g evaluado entre b y a. Por lo tanto, esto de aquí queda como f de b por g de b menos f de a g de a, ¿ya? Eh, y sigue quedando luego menos la integral de f por g, que es este término de aquí, ¿ya?
ese término que yo marqué aquí como estrella, es esa expresión de acá. ¿Ya? Entonces, nuestro teorema es simplemente integrar la derivada y usar la regla de la cadena. A eso le conocemos como integración por parte, ¿ya? Eh, la verdad no tengo muy claro por qué se llama así, por qué por parte. Bueno, será porque primero hay una derivada y luego la otra, ¿ya? O sea, eso habría que estudiarlo, ¿ya? Pero el teorema nos permite reescribir una integral en términos de otra integral, ¿ya? Cuando ésta presenta complicaciones, ¿ya? E identificamos esta estructura, la multiplicación de una función por la derivada de otra, usamos integración por parte para reescribir. Y fíjese que igual va a quedar una integral, pero usualmente la integral que queda eh, es más fácil de calcular, ¿ya? Que la integral original. Veamos un ejemplo. Dice, supongo que f tiene una segunda derivada continua, ¿ya? Que es esta de acá. Demuestre que la integral entre 0 a de a menos x por la segunda derivada de f es igual a esta expresión. Ya. Vamos a nuestro teorema. Nuestro teorema, ¿qué nos dice? Identifique una función que está derivada y que está multiplicada por otra función, ¿ya? Continuamente diferenciables todas. Entonces, tenemos aquí a menos x es continuamente diferenciable. Perfecto. La segunda derivada de f es continua, ¿ya? F tiene segunda derivada continua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que f' es continuamente diferenciable, ¿sí? Entonces tengo dos funciones, a menos x y f segunda, que son continuamente, o sea, y f', que son continuamente diferenciables. Por lo tanto, vale aplicar el teorema anterior. Ya. ¿Qué hacemos en el teorema anterior? O con el teorema anterior. Eh, según el teorema, ¿ya? Esta expresión correspondería a ser mi f, ¿ya? Y esta segunda derivada de f correspondería a ser la g', ¿ya? Ojo con las notaciones. Lo que tenemos que observar es que hay una función y una derivada de otra función, ¿ya? Cuando tenemos esa situación, el teorema nos dice que esta integral se calcula de la siguiente forma. Primero, las dos funciones, f y g, evaluadas en los extremos y restándose. Ya, entonces tengo eh, las dos funciones, el u, bueno, aquí llamamos a este f, le llamamos u, y a este g', ¿sí? Le llamamos v, que va a ser la derivada de f. Recuerden que aquí hay dos derivadas, entonces necesito eh, identificar la derivada de algo que esté integrándose acá, como uno de los factores. Y esa es la derivada de f, ¿ya? Entonces esto sería como mi g, eh, y este sería, el u sería mi f, ¿ya? Nuestro teorema. Entonces, eh, aquí se va a observar en esta primera línea, con ese cambio, observo una función u y la derivada de otra, ¿ya? En el teorema me dice, cada una de estas dos funciones se va a evaluar como producto, perdón, se va a evaluar en los límites de integración, o sea, en A y en 0, y vamos a restar, ¿ya? Luego restamos la misma integral, o sea, en los límites de integración, ¿sí? Pero ahora cambiamos los roles de quién está derivada y quién no. Entonces, si antes aparecía la u sin derivar, entonces ahora va a aparecer la u derivada.
Y si antes aparecía la b derivada, ahora va a aparecer la b sin derivar. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos que simplemente calcular cuánto es la derivada de u. La derivada de u, como hemos definido la u como a menos x, entonces u' va a ser menos 1, ¿cierto? Y, bueno, y definimos la b como la derivada de f, ¿ya? Entonces reemplazamos. Reemplazamos aquí, fíjese, aquí vamos a calcular la integral entre 0 y a de u' x por b de x en dx va a ser la integral entre 0 y a de menos 1, que es la derivada de u, por b. Y b es f', ¿sí? Entonces, esto no queda más que menos, ese menos 1 sale y multiplica, ¿cierto? Menos la integral entre 0 y a de f' de x, aquí en dx, y dx, ¿ya? Esta expresión es toda esta expresión, perdón, sin el signo. Es toda esta expresión, ¿sí? Y con este signo menos delante, ¿sí? Y aquí también, que hay signo menos delante, nos queda como nos queda sumando, ¿ya? El, el teorema fundamental del cálculo vuelve a presentarse aquí como la integral de una derivada de una función, ¿ya? Entonces esta se va a transformar simplemente en mi función f evaluada en los límites de integración, ¿ya? Entonces, los dos primeros términos, u de a, v de a, u de a evaluado aquí, ¿cierto? Es 0, ¿sí? Por lo tanto, todo esto se anula, ¿sí? Y u de 0 es simplemente a, mientras que v de 0 es f' de 0. Este valor no lo sabemos, entonces va a quedar así, tal cual, ¿ya? Entonces, el único que va a sobrevivir aquí es esto, que va a ser u de 0 por v de 0. U de 0 es a y v de 0 es f' de 0, ¿ya? Entonces queda este término, a por f' de 0, más la integral entre 0 y a de la derivada de f. ¿Ya? Aquí, por teorema fundamental del cálculo, la integral de la derivada es la propia función evaluada en 0 y en a. Entonces va a ser eh, f de a menos f de 0 como el cálculo de la integral, ¿sí? Y ahora menos, ¿cierto? El término que teníamos antes calculado. ¿Ya? ¿Se entiende el cálculo? Ahí el cálculo finalmente es lo de menos. Lo que importa es la aplicación del teorema de integración por partes. ¿Ya? Es la identificación de dos funciones continuamente diferenciables y en donde una de ellas está derivada y la otra no. ¿Ya? ¿Se perdió al final? Bueno, retomemos. Eh, ya, creo que hasta ahí es más o menos claro, ¿sí? Vamos a borrar esta parte de aquí. Veamos. Este término, u de a y v de a, lo calculamos según nuestras asignaciones iniciales, u de x y v de x. ¿Ya? U de a
significa evaluar el A aquí, ¿ya? Y me queda A menos A, que es cero. Entonces, ya, ese es cero, por lo tanto anula a todo este término. Por otro lado, U de cero es simplemente A, es este de aquí, ¿ya? Y el B de cero es F' de cero, ¿ya? Entonces, este término desaparece, o sea, no desaparece, es cero, y U de cero, B de cero se transforma en menos A F' de cero, por nuestro cálculo de aquí, ¿ya? Vimos que esta integral era menos la integral de F', ¿ya? Pero como tenemos aquí un menos 1 también, nos queda más la integral de F', ¿ya? Este término lo escribimos aquí, ¿cierto? Y estos dos primeros corresponden al cálculo de esta integral, ¿ya? De esta integral de acá, que es mediante el teorema fundamental del cálculo, puesto que la integral de la derivada de f, ¿sí? No es otra cosa que la misma función f, evaluado en a y evaluado en cero, ¿ya? Por el segundo teorema fundamental del cálculo. Y ahí tenemos nuestro resultado, po, si queríamos mostrar que efectivamente esa integral nos daba ese resultado. Ya. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Recuerde entonces, lo importante está em, en esta asignación o en esta identificación, en donde puedo identificar una función y la derivada de otra, ¿ya? O aquí, la derivada de otra. Y ambas son continuamente diferenciables. Ya. Esto que aparecía en el chat, que decían la vaca. Veamos, ¿de qué se trata? Fíjese, en el teorema de integración por parte, decíamos, la integral entre a y b de f de x por g' de x en dx era f de b, g de b menos f de a, g de a menos la integral en los mismos límites de integración, pero ahora de f' de g, perdón, f' de a de x por g de x en dx. Entonces, si hacemos este cambio, si escribimos el u como f de x, ¿sí? Aquí me va a quedar, en la primera, va a quedar la integral de u, ¿cierto? Y el g' de x, este tipo de acá, lo escribimos como db, es decir, la derivada de alguien. Entonces, esto va a ser la derivada de alguien. Ese alguien es b. Si la derivada de alguien es g', es porque ese alguien es g, ¿sí? Ya. Entonces, si el u es f de x, el du va a ser f' de x en dx, ¿ya? Entonces, nuestra siguiente integral, esta de acá, va a ser la integral de f', o sea, du, ¿cierto? Es lo que estábamos haciendo acá. Y el g es b, ¿sí? Esta expresión de aquí, f de b, g de b menos f de a, g de a, no es otra cosa que u y b evaluadas en los límites de integración. O sea, u por b. Esto es f por g evaluado en a y b, ¿ya? Entonces, eso es lo que está diciendo este resumen del teorema.
Está diciendo que la integral de una función por la derivada de otra se calcula como el producto de las dos funciones menos la integral de la derivada de b por la derivada de la que antes no estaba derivada, ¿ya? Hay una regla para recordarse esta fórmula, ¿ya? Que consiste en esto de la vaca. Mire, solo para recordar la fórmula. El U y el dB, o cada letra tiene una palabra asociada. Dice, un. El dB es, a ver, el D es día. El B es vi. El U es una. El B es vaca. El menos es sin. La integral es colita o cola. El B, vestida. El D, de. Y el U es uniforme. Entonces, un día vi una vaca sin colita vestida de uniforme. La integral de un día vi igual una vaca sin colita vestida de uniforme. Aprenderse esta regla no tiene ninguna ciencia, ningún sentido si no comprendemos el teorema. ¿Ya? Pero nos ayuda bastante cuando tenemos que hacer la asignación de letras. ¿Ya? ¿Quién es U? Es una función. ¿Quién es dB? Es una función que yo identifico que está ahí, pero está derivada. Por lo tanto, voy a poder saber quién es B y quién es U para rellenar, ¿cierto?, los elementos de esta igualdad. ¿Ya? Veamos en un ejemplo, a ver si es que esta cosa resulta. ¿Ya? Una cosa importante. Fíjese, aquí, en esta igualdad, no hay límites de integración. Si no hay límites de integración, esta expresión no va a estar evaluada. Pero cuando hay límites de integración, A, B, esto va a quedar evaluado entre A y B. ¿Ya? Eso es súper importante y la otra integral mantiene los mismos límites de integración. ¿Ya? Porque a veces se olvida. Ya. Veamos, la integral entre 0 y pi medio, x coseno de x. Ya. Vamos a hacerlo aquí mismo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Puede subir un poquito? Por favor. ¿Eso, hasta ahí? Ya, por ejemplo, sí, en la parte donde está la parte del sin cola, Ajá. ya hay otra integral, ¿cierto? Sí. La cual también se le podría aplicar el teorema, Sí, claro. pero al final como que quedaría en pura recta y se eliminaría en términos. Entonces, esto nos dice que puedo, por ejemplo, en el ejemplo de abajo, puedo tomar a f como x y la derivada como al coseno y al revés, ¿o no? Así Claro. que Claro que tiene sí. que ver con lo de arriba, ¿o no? Sí, tiene que ver con lo de arriba y con lo que yo le decía antes, que eh, hay un camino que es más fácil que otro. Por ejemplo, si utilizamos a la f o a la u como x y a la b como coseno o la derivada de b como coseno, vamos a tener una forma de escribir nuestra integral, ¿ya? Si hacemos otro cambio, vamos a llegar a una expresión diferente, ¿ya? Y es muy probable que solo uno de esos dos cambios nos sirva para poder seguir calculando cosas, ¿ya? Como que tiene dos caminos, ¿ya? Uno de ellos es el correcto. El asunto es cuál, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener que buscar cuáles son las mejores estrategias para poder definir quién es U y quién es DB, ¿de acuerdo? Ahora,
Como decía usted, esta segunda integral que queda, también se le puede aplicar el mismo teorema, ¿ya? Y probablemente lleguemos a esa, de hecho vamos a llegar a esa, ¿cierto? Porque si le aplicamos el teorema a esta parte de la integral, nos va a quedar eh, que eso, solo esto, ¿cierto? Es igual a b por u menos la integral eh, de u en db, ¿cierto? Y fíjese que aquí apareció nuevamente esta misma integral. Entonces, a lo mejor ese volver a hacer de nuevo no nos lleva a ninguna parte. A veces sí, a veces resulta, a veces va a ser necesario, otras veces no. Otras veces nos va a quedar aquí una integral que tenemos que calcularla usando otra técnica de integración, ¿ya? Pero va a ser más simple. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, sí. Onda, si por un lado hacemos con un F y con un G Ujú. y, y como usted dijo, hacer otro método de integración en la que queda y si esa no da, probarlo con otra F, o sea, con otra F y con otra G, pero de la misma integral con la que empezamos, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí lo que tenemos que ver es qué integral es la que nos está resultando, qué expresión es la que obtenemos para poder decidir cómo seguir, ¿ya? O si lo que hicimos está bien o está mal, ¿ya? Ya, Veamos, gracias, profe. veamos este ejemplo que tenemos aquí, el ejemplo uno. A ver, definamos, ¿quién sería u? Porque el teorema dice la integral de u en db. Entonces necesito identificar una función u y otra función db, ¿ya? Entonces, u y db, ¿quién sería? ¿A quién asignarían ustedes como u y a quién asignarían ustedes como el db? Ya, a ver, Martín en el chat dice u igual a x y el db igual a coseno de x, ¿ya? Fíjese que es la derivada de b, por lo tanto es el coseno de x en dx, ¿ya? Ya, si u es x, el du, ¿quién va a ser? Va a ser el dx, ¿cierto? Y si db es coseno de x en dx, ¿quién es el b? Aquí es preguntarse, ¿qué función es b? De modo que su derivada me da coseno. Entonces b va a ser el seno. Muy bien. Entonces, nuestro teorema, ¿qué me dice? Ya, esto es u, todo esto es db. Va a ser igual a u por b, es decir, x por seno de x evaluado entre 0 y pi medio, ¿sí? Menos la integral, esto va a ser aquí igual a u por b, menos la integral de b en du, ¿cierto? ¿Quién es b? Sería seno de x. ¿Y quién es el du? Sería simplemente el de x. Y esto tiene los mismos límites de integración, pi medio. Observe que esta parte ya la tiene calculada. Listo. ¿Ya? Y esta otra integral, la integral de seno, es fácil calcularla, porque se sabe a la antiderivada del seno. ¿Sí? Vamos a calcularlo y enseguida respondemos a lo que pregunta Javiera. Javiera dice, ¿podría haberlos tomado de otra manera? O sea, que el u fuese el coseno y el db fuese el x. Bueno, sí, podría, pero hubiésemos llegado a otra cosa. Lo vamos a hacer. Ya, entonces, x por seno de x evaluado en pi medio es 0. Sería pi medios por seno de pi medios, que es 1, menos 0 por cualquier cosa que es 0, ¿ya?
y menos esta integral. Esta integral, la integral del seno, es qué función derivada me da seno, que sería menos coseno de x, evaluado en 0 y pi medio. ¿Ya? Y ahí tiene el cálculo de su integral. ¿Sí? Bueno, aquí basta con evaluar el coseno nomás, pero ya es lo menos que se tiene que hacer. Ahora, para responderle a Javiera. Javiera, si utilizamos otra asignación, necesitamos identificar u, necesitamos identificar el db. Pensemos en que el u lo consideramos como el coseno de x y el db lo consideramos como el x en dx. ¿Ya? Si u es coseno, ¿quién es el de u? El de u sería menos seno de x en dx. Y si db es x, entonces el b va a ser x cuadrado medio. ¿Sí? Ya. Con esta nueva asignación, o con esta asignación, imaginemos que se nos ocurrió hacer esta, en nuestro teorema, ¿sí? La integral sería, a esto le llamamos integral, y es igual, ¿cierto? Y es igual a u por b, sería x cuadrado por coseno de x, partido por 2, evaluado entre 0 y pi medio, menos la integral entre 0 y pi medios, ¿de quién? Sería b por du, o sea, x cuadrado medio por el du, que sería el menos seno en dx, o sea, aquí más seno de x en dx, ¿ya? Y aquí nos preguntamos, Javier, ¿esta integral que obtuve es más simple o más complicada o igual que la que tenía inicialmente? ¿Ya? Fíjese que se aumentó el grado de la variable que tenía, ¿sí? Y la estructura es similar, porque tengo la variable por una función trigonométrica, ¿sí? En cambio, en la asignación anterior, la integral que me queda es de resolución inmediata. Entonces aquí tendría que volver a hacer otro método para calcular, ¿ya? Entonces, por eso les decía yo, este es el caso 1, ¿sí? O un intento de cambio, y este es otro intento, ¿sí? En donde el primer intento nos dio una fácil resolución y el segundo caso no nos dio algo más fácil para calcular. Se supone que los métodos de integración permiten calcular las integrales de manera más fácil, más eficiente o más rápida, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un cambio que me facilite más el trabajo que otro, ¿ya? Quizás esto no es imposible de resolver, pero sí requiere más trabajo que el anterior, ¿ya? ¿Se entiende, Javiera? ¿Entiende eh, los demás? ¿Por qué se privilegia un cambio versus otro? Ya, genial. Bueno, aquí está la solución del ejemplo, ¿cierto? Hacemos u igual a x, db igual a coseno por dx, ¿ya? Y la asignación, bueno, lo que nos faltaba era calcular esa parte de ahí, el coseno entre 0 y pi medio, ¿ya? Muy bien. Una de las aplicaciones eh, que tenemos aquí para para esta integración por parte es la integración de funciones inversas, ¿ya? Por ejemplo, se me olvidaba algo. Aquí está calculándose la integral definida, es decir, tenemos los límites de integración. Por eso, estas partes quedan evaluadas, ¿ya? Si no, tendríamos que resolver las antiderivadas y escribirlo con el más c de las antiderivadas, ¿ya? Ojo con eso. Ya, entonces, como aplicación,
también de esto, el- la integración de funciones inversas ocupa esta integración por parte y tenemos que definir eh, bien cuáles son estas partes, pues está U y V. ¿Ya? Por ejemplo, veamos la integral del arcoseno. ¿Ya? Eh, estamos entonces calculando la integral del arcoseno de x en dx. ¿Ya? Aquí quizás no se ve que hay un producto entre dos funciones, pero podemos hacer la descomposición, una para el arcoseno y la otra para el dx. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro producto entre dos funciones. Eh, aquí, bueno, el que sean continuamente diferenciables también tiene que ver con el dominio de la función, ¿cierto? Entonces asumimos que estamos trabajando dentro del dominio, aunque no están los límites de integración ahí marcados. Ya. Si hacemos u igual a arcoseno de x, aquí, bueno, tenemos que recordar cuál es la derivada del arcoseno y si no nos recordamos, hacemos la derivada de la función inversa, ¿cierto? Y ya la hemos calculado en algún momento. El, el dx va a ser nuestro du y el arcoseno va a ser nuestro u, ¿ya? Entonces esto, si recordamos, simplemente u en dv va a ser igual a u por v menos la integral de v en du, ¿ya? Entonces, u por v nos exige que del dv saquemos quién es nuestro v, ¿ya? Si del dv es x, entonces v es x, ¿ya? Y si u es arcoseno, la derivada de u es la derivada del arcoseno en dx, ¿ya? Entonces, nuestra integral arcoseno de x en dx, aquí faltó dx, es igual al u por v, ¿ya? Arcoseno por x, menos la integral de v por du, aquí. V por du nos da esta integral eh, que pareciera ser más compleja, pero se resuelve mediante un cambio de variables solamente, ¿ya? Hace el cambio de variable u igual 1 menos x cuadrado, fíjese. Si hacemos este cambio, el de u, ojo aquí, este u no tiene nada que ver con ese u, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es usar otro método, ¿ya? Pero para calcular solamente esta parte, no para calcular la integral completa. Entonces aquí podríamos haber puesto cualquier otra letra, U, H, J, K, lo que sea, menos X. ¿Ya? Entonces, si hacemos el cambio U igual a 1 menos X cuadrado, la derivada de U va a ser menos 2X en dx. ¿Ya? Entonces, esta integral, pongámosle aquí A, la integral A, se va a calcular como integral. Aquí tengo un X por dx, ¿ya? Que está aquí, ¿cierto? De aquí entonces, x por dx es du partido por 2, por menos 1, ¿ya? Entonces, esta parte, x de x, la reemplazo por menos du medios. Entonces, menos du medios por, me falta el 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado, que sería la raíz de u, ¿cierto? Entonces esto me queda menos la integral, voy a acomodarlo, ¿cierto? Du sobre 2 raíz de u, ¿ya? Y ahora, ¿esta integral es más fácil de calcular? Claro que sí.
¿Por qué? Porque conozco su antiderivada. ¿Cuál es la antiderivada de esa función? 1 partido por 2 veces la raíz de algo. ¿Qué función derivo y me da 1 partido por 2 veces la raíz? La La, raíz. la misma raíz, ¿ya? Entonces esto es la raíz de u, ¿ya? Más c, porque es integral indefinida. Ahora me devuelvo en el cambio de variable. El cambio de variable lo hice como u igual a 1 menos x cuadrado. Entonces va a ser raíz de 1 menos x cuadrado más c. Y ahí esta parte es la que está aquí. ¿Sí? Y terminé. Y ese fue mi cálculo de la integral de la coseno. O de una integral, o sea, de una inversa. Profe, ¿Sí? el b igual a x sale de que es 1 por coseno de x, ¿cierto? Entonces identificó la derivada, en este caso sería 1 y el Ajá. u. Sí, Ah, ya. Vale, sí. gracias. Sí, sí, sí. Sí, lo puede ver así. O, bueno, lo puede ver así, está bien. Eh, Eso, no sé si queda alguna duda, alguna inquietud de la aplicación del teorema o de alguno de los cambios que se hicieron. Aquí lo importante en este método es poder identificar bien quién es U y quién es dB. Y lo demás es solo el cálculo de integrales conocidas. Si le queda una integral que no es conocida, puede ser que haya hecho mal el cambio o que necesite dentro de esa integral no tan conocida hacer un nuevo método de integración. ¿De acuerdo? A ver, devolvámonos y veamos otro ejemplo. ¿Ya? Fíjese, en este ejercicio 2, ¿ya? Que fue lo que nos quedó justamente aquí. Nos quedó ahí, el x cuadrado por seno de x. ¿Ya? Eh, eh, Resolvamos ese ejercicio, veamos si cómo lo hacemos por integración por parte. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer entonces la integral de x cuadrado seno de x en dx. ¿Ya? Vamos a hacer integración por parte. Ya. Si hacemos integración por parte, tenemos que identificar, aquí recordamos, la integral u de b igual a b por u, ¿cierto? B por u menos la integral b en du. Ya, esto no se nos puede olvidar. Entonces, ¿quién es u y quién es el db? ¿Quién sería el u en este caso? En el caso del x cuadrado seno de x. Fíjese, aquí ya sabemos algo. Sabemos que si hacemos u igual a x, en la nueva integral, ¿sí? Como va a ser un du, se va a bajar el grado de este x. ¿Ya? En el otro cambio, si hacemos u igual al coseno de x, el grado de la variable va a subir. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos conviene que se bajen los grados de la variable. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es que definimos el u como x cuadrado. ¿Ya?
Y el b lo definimos como el seno de x en dx. Ya, si el u es x cuadrado, el du va a ser 2x en dx, ¿sí? Y si el b, o sea, perdón, si db es seno de x en dx, el b va a ser menos coseno de x, ¿sí? Ya. Entonces, aquí conviene ponerle i para que digamos, entonces i, que es nuestra integral, se va a calcular como v por u, ¿ya? Menos coseno de x por x al cuadrado, ¿ya? No va a estar evaluado porque no tengo límites de integración, ¿ya? Le voy a poner más c al final cuando calcule eh, cuando calcule todas las integrales. Menos la integral v en du. V sería menos coseno de x y el de u sería 2x en dx, ¿ya? Entonces esto me queda menos, eh, menos x cuadrado coseno de x más dos veces la integral de x por coseno de x en dx, ¿ya? Ahora, esta integral de aquí tengo que volver a hacerla por parte, porque es la integral que tenía en el ejemplo 1, ¿sí? A esto le llamamos a. Entonces, resolvemos a, o calculamos a por, eh, o usando integración por parte. Entonces, en la integral x coseno de x en dx, a quién definimos como u, a quién definimos como db, y eso nos condiciona a quién definimos como a quién va a ser el b y el du. El u lo hacemos, como vimos antes, como x y el db como el coseno de x en dx. Entonces de aquí el du se transforma en dx y el b va a ser el seno de x. Entonces nuestra integral a se escribe como v por u, x seno de x, menos la integral de v en du, o sea, seno de x en dx. ¿Se entiende? Este cálculo es el mismo que hicimos en el ejemplo 1 anterior. E igual, x seno de x menos la integral del seno es menos coseno, ¿sí? Más c, ¿ya? Porque estoy calculando la integral indefinida. Entonces esto me queda x seno de x más coseno de x más c. Ya, pero todo esto era solo una parte, solo esta parte, ¿ya? Entonces tengo que recordar que estoy calculando i. Entonces i va a ser igual a menos x cuadrado por coseno de x, ¿cierto? Esa parte, más dos veces el resultado de a, más dos veces x eh, seno de x más coseno de x y esto más c. Afuera, da lo mismo, como es una constante y al estar multiplicado por 2, bueno, es un más c también. Y aquí, ¿qué nos queda? Menos x cuadrado por coseno de x más 2x
seno de x más 2 coseno de x más c. Y ahí está nuestro cálculo de la integral. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Queda claro? Ah, gracias, Javiera. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo principal? Lo principal es identificar quién es el U y quién es el DB. ¿Ya? Con todo eso se arma su desarrollo. Puede tener la aplicación sucesiva de un mismo método o de varios métodos. Sí, puede tenerla. ¿Ya? Eso no es poco usual. Eh, eh, si hace una asignación diferente, podría conducirle a más trabajo o a un trabajo que no llegue a ninguna parte. ¿Ya? Entonces, por eso hay que ir viendo cuáles son los cambios que más convienen. ¿De acuerdo? Eh, creo que nos da tiempo para hacer uno más. ¿Ya? Eh, hagamos la integral entre 0 y 1 de x cuadrado e a la x en dx. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio que usted haría? La función igual al polinomio, ¿o no? El u igual al polinomio, al x cuadrado, Sí. ya, y el de b sería el e a la x. ¿Por qué haría ese cambio? Porque, o sea, como lo explicó antes, la cosa es que baje el grado. Eso por una Exactamente, parte, y lo otro porque la derivada de Euler, o sea, la antiderivada también sigue siendo E, entonces sale más fácil. exactamente. Lo importante es que si tenemos la posibilidad de bajarle el grado a lo que estamos integrando, bajémoselo, ¿ya? Entonces, en este caso, el du sería 2x en dx, ¿cierto? Y el b, o sea, el db, perdón, es x e a la x en dx. Y el b sería e a la x. Genial. Entonces, con esta asignación, nuestra integral quedaría como u por b, x cuadrado e a la x, evaluado entre 1 y 0, ¿cierto? Porque tengo límites de integración, entonces evalúo. Ya, menos la integral en b de u. b es e a la x y el de u es 2x de x. Y esto también entre 0 y 1. Oh, lo escribí al revés antes. Entre 0 y 1. Ya, genial. Puedo calcular la primera parte. Si evalúo en 1, me queda simplemente e. Si evalúo en 0, se anula todo porque estoy multiplicando por 0. ¿Ya? Y luego la otra parte me queda menos dos veces, voy a sacar la constante 2, integral entre 0 y 1 de x e a la x en dx. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo calculo esa integral? ¿Cuál es la? ¿Tengo una primitiva, o sea, una antiderivada conocida para esa integral? Si no, podríamos volver a hacer integración por partes, ¿cierto? Porque tiene pinta de integración por partes. Aquí veo la u, aquí veo la db. Y el u me queda como el polinomio, y si le bajo el grado, me queda de grado como constante igual a 1, y me quedaría así una integral más fácil de resolver. Entonces, vamos a volver a hacer integral por partes. ¿Ya? Entonces ponemos pausa aquí. A esto le llamamos a. Entonces digo a
o calculamos A. Calculamos A vía integración por parte. Entonces, el U lo vamos a definir como X, el de B como E a la X en dx, el du va a ser el de X, ¿cierto? Y el B va a ser nuevamente E a la X. Fíjese, va a quedar hermosísimo. A va a ser igual a U por B, X, E a la X, evaluado entre 0 y 1 porque tengo límite de integración, menos la integral B de U. B es E a la X y el de U es D a la X, o sea, dx, entre 0 y 1. Y esta sí que es fácil de resolver. Entonces esto va a quedar, evaluamos en 1 y nos queda E. Evaluamos en 0 y nos queda 0, ¿cierto? La integral, esta de acá, tiene una primitiva, una antiderivada conocida, que es E a la X. Entonces nos queda E a la X entre 0 y 1, ¿cierto? Y ahí restando. Entonces esto es igual E menos E elevado a 1 más E elevado a 0, ¿cierto? Estas dos se cancelan y me queda 1. Por lo tanto, el valor de A es 1. El valor de A es esto, esa integral. Entonces, retomamos. Así, nuestra integral I se calcula como E menos 2 veces A. Esto es E menos 2 veces 1, E menos 2. Y ahí está nuestra integral. ¿Queda claro? ¿Queda clara la idea de la integración por partes? ¿Alguna duda? ¿Ya? Insisto, lo clave es definir bien quién es U, quién es B. ¿Ya? Si al hacer ese proceso llegamos a una integral que vemos que podemos calcularla usando otro método, bueno, se hace. Si vemos que llegamos a una integral que no, así, imposible de resolver, es porque tendríamos que probar un cambio nuevo. Ahora, una cosa importante que tengo que decirles. Es probable, por ejemplo, que estemos calculando una integral así eh, de fg' en dx, ¿ya? Y ahí nos queda una expresión z, ¿ya? Más o menos k veces la integral, la misma integral, ¿ya? Fg' en dx. Fíjese que esta integral y esa integral nos quedan iguales. Cuando ocurre eso, no es que lo hayamos hecho mal, ¿ya? Sino que podemos usar que este término y este término son iguales, ¿cierto? Y despejarlo, ¿ya? Entonces nos queda que, eh, por ejemplo, queda la integral entre fg' en dx por 1 menos k es igual a z, ¿ya? Y si este k es distinto de 1, yo puedo decir que la integral entre f g' en dx es igual a z partido por 1 menos k. ¿Ya? Entonces, no se asuste si es que le queda aquí la misma integral que acá, siempre y cuando no sea el k igual a 1. Si le queda igual a 1, ahí significa que tiene que hacerlo de otra forma. Pero si no, puede despejarlo de este modo y determinar el valor de la integral, ¿ya? Eh, así, despejándolo como ecuación. ¿Es claro? ¿Puede repetirlo otra vez, por favor, profe? Eh, ¿Todo eso? Sí, por fin. Ya. Le decía yo que en algunos casos ocurre que
Cuando hago estos métodos de integración, cualquiera sea, me resulta otra integral. Por ejemplo, aquí en el caso de integración por parte, me resulta una integral o queda una integral que es igual a la integral que estoy calculando, ¿ya? Pero multiplicada por una constante. Si esa constante es distinto de 1, significa que puedo yo tomar esta integral que estoy calculando y despejarla en esta igualdad que se plantea, ¿ya? Y la resuelvo como una ecuación. Imagínense que esta es su variable x, que aquí tiene x, ¿ya? Entonces, lo despejo y queda en términos de las constantes que ya pude calcular antes, ¿ya? Solo eso. O sea, lo que le digo es, no importa si aquí le vuelve a quedar la misma integral, va a pasar eso, o va a pasar que se queda una integral parecida, pero con un grado menor, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a tener fórmulas de recurrencia para calcular algunas integrales, o vamos a tener estos casos en donde puedo despejar el valor de la integral, ¿ya? Eh, Miren, en el libro de Carlos Martínez aparece compilado muchos métodos de integración. Aquí nosotros estamos destacando algunos que son los más importantes. Es súper bueno que ustedes vayan y de hecho quedan de tarea eh, algunos de ellos para que los estudien, ¿ya? Son varios, son varios. Como que cada expresión algebraica casi tiene una forma de resolverlo, ¿ya? Y esto es más eh, de hacer, de calcular, de practicar eh, todos estos métodos, reconocerlos, ¿ya? No sé si queda alguna otra pregunta. Em, yo, profe, tengo una pregunta, tiene que ver con el taller. Ya. Pero entonces vamos a cerrar esta clase y bueno, si no hay más preguntas de esta clase, quedamos hasta aquí, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya.